Bueno, comenzaremos a hablar sobre la replicación del ADN, que es un proceso previo a la división celular y si una célula se va a dividir necesita replicar el ADN. La replicación del ADN consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos, y utilizando la información existente a una molécula de ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas formadas en el proceso de división celular. Dentro de la replicación tenemos diferentes hipótesis de cómo es que el ADN se replica y la primera es la conservativa, la cual dice que es la cadena madre, el cual se va a duplicar y la original va a una célula y la replica a otra célula. Esto quiere decir que una célula se queda con la cadena original y la otra con las recién sintetizadas. En la dispersiva tenemos que es uno tipo híbrido, el cual los fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. Se quedan con partes de nuevas y viejas de las cadenas. En la semiconservativa, una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Esto quiere decir que se quedan con una cadena original y otra con la recién sintetizada. Aquí tenemos un ejemplo de la teoría conservativa, el cual tenemos al ADN original pasando por la replicación. Tenemos que queda un ADN igual a la vieja o a la original, por así decirlo, y queda una que se podría llamar como la copia. Aquí tenemos el ejemplo de la dispersiva, el cual es el ADN original pasa por la replicación y las dos parecen ser como copias, por así decirlo, ya que las dos tienen de ambas, de ambos fragmentos de la cadena, tanto viejas como nuevas. Y en la semiconservativa es parecido, solamente que en esta se quedan con una cadena completa de la original y una cadena completa de la copia. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido de 5' a 3'. La replicación es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con gran fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificante. ¿Qué se necesita para la replicación? Bueno, para la replicación tenemos que hay componentes necesarios, los cuales son los desoxirribonucleótidos trifosforilados, el cual aquí los podemos checar que son el DATP, DGTP, DCTP y DTTP. En las proteínas el cual nos ayudan a tener unas proteínas de iniciación y fijación y por supuesto enzimas que aquí tenemos varias, por ejemplo la helicasa, que es la que nos ayuda a romper los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa, que elimina las tensiones y superenrollamientos, la RNA polimerasa, el cual ayuda a la síntesis de cebador, esto quiere decir que deja como un caminito para saber en dónde empieza, y la DNA polimerasa 3, la cual es la reina réplica, se podría decir, que es la que conduce hacia la replicación. En la DNA polimerasa 1, el cual repara y sustituye al cebador. Quita los fragmentos de RNA y pone DNA.
En la ligasa, que es la que une los fragmentos de Okazaki de la retrasada. Esto quiere decir que los va sellando. Aquí tenemos cuáles son las fases de la replicación en procariotas, el cual es la primera, que es iniciación, la segunda es elongación y la tercera es terminación. Empezamos por la iniciación, que es el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Es la separación de las cadenas parentales de ADN. También dentro de ella tenemos que es la estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN. Se forma el complejo de iniciación. Ahí es donde comienza la síntesis de ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Como tenemos aquí dentro de la iniciación de la replicación, la empieza el ojo de replicación o la horquilla de replicación, el cual cada burbuja de replicación posee dos horquillas de replicación, una de las cuales se desplaza hacia la derecha y otra hacia la izquierda. El proceso de replicación necesita en primer lugar que las dos cadenas de ADN se separen, y para esto tenemos a la enzima helicasa, el cual se unirá a la cadena de ADN e hidrolizará los puentes de hidrógeno. La apertura de la doble hélice hace que las cadenas simples adquieran inestabilidad, que se compensa por la unión de proteínas estabilizadoras. Los ADN polimerasa no pueden iniciar la síntesis a partir de desoxirribonucleótidos libres, por lo tanto necesita que la primasa sintetice un cebador a partir del cual la ADN polimerasa incorporará sus nucleótidos en forma de complementaria a las bases de la cadena patrón. Aquí tenemos la segunda parte de la replicación, el cual es la elongación, en el cual la ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas y se forma la cadena continua y los fragmentos de Okazaki discontinuos. Aquí podemos ver los cebadores o los primers en los fragmentos de Okazaki, esto es la síntesis semidiscontinua. Aquí podemos observar cómo tenemos la doble hélice de ADN y que después por la helicasa se rompen los puentes de hidrógeno y las hélices se abren. Después de esto, cada cadena de ADN actúa como molde para una síntesis de nueva cadena complementaria. Después de esto es lo que sucede: la replicación produce dos hélices dobles de ADN y cada una con una cadena nueva y una vieja. La replicación siempre se produce en sentido 5' a 3', siendo el extremo 3' o H libre el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. Por último tenemos la terminación, el cual la ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario, y la ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. En esta parte tenemos como ya la terminación de la replicación, el cual se produce cuando el ADN polimerasa llega al extremo del fragmento de ADN y se produce entonces el desacoplamiento de todo el replisoma y la finalización de la replicación. Uno de los pasos cruciales en el proceso de terminación es completar la síntesis de la cadena retardada y unir los fragmentos de Okazaki, el cual esto lo hace la enzima de la ligasa, el cual sella estos fragmentos, y a este proceso se le denomina maduración y requiere la eliminación de los cebadores, la elongación del fragmento de ADN adyacente para rellenar el espacio que quedó por la eliminación del cebador,
y la unión de los extremos resultantes para formar una cadena continua. Aquí podemos ver que la replicación del ADN en eucariotas es muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora. Gran número de replicones u horquillas es más lento, 10 veces por la existencia de histonas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños, generalmente contienen 135 nucleótidos. Ocurre durante la interfaz en el periodo o fase S del ciclo celular y ocurre siempre en el interior del núcleo. La replicación de ADN en las eucariotas se va completando hasta llegar al telómero, el extremo del cromosoma. Al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección 3' a 5'. Esto hace que el telómero se vaya cortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte de la célula.